Que Dios les bendiga, queridos amigos. Hay victoria en Cristo Jesús. Hoy iniciamos un nuevo mes y una nueva semana. Estamos hoy día lunes 1 de abril del año 2024. Y este es un nuevo día para poder transmitir y compartir la palabra de Dios para nuestras vidas. Quiero que vayamos a la segunda epístola del apóstol Juan, capítulo 1, verso 10, 11, vamos a dar lectura. La palabra del Señor dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. El verso 11 dice: porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Quiero recordar a la iglesia, como vimos en el anterior video, el apóstol Juan estaba advirtiéndonos de tener mucho cuidado, ¿sí?, de tener relación con falsas doctrinas, con filosofías huecas y con todo lo que contradiga la palabra de Dios, en especial con todo lo que no tiene que ver con el Dios Trino. En otras palabras, Dios quiere que guardemos nuestra higiene espiritual. Eso es lo que el Señor nos mostró en el anterior video. Y también quiere que evitemos directamente contaminarnos con estas falsas enseñanzas que estaban promoviendo los falsos maestros, y hoy en día también las siguen promoviendo. Han pasado ya más de 2000 años, sin embargo, falsos maestros han surgido por doquier, por donde usted va. Ahora por las redes sociales tú puedes mirar y ver que hay falsos maestros, hay impostores de la fe, hay atrevidos que se levantan para negar la divinidad de Cristo. Incluso mucha gente sigue directamente a estos falsos maestros y están inclinados y están llevados en pos de estos hombres, que detrás obviamente de estos hombres, como habíamos explicado, hay influencias demoníacas. Detrás de una falsa doctrina hay demonios influenciando para que mucha gente esté sumida en el error. El fin de todas estas personas es la destrucción y la perdición. Pero Juan nos hace una diferenciación, una distinción en comparación a estos impostores de la fe. Juan habla acerca de aquellos que nos hemos conducido en el Evangelio y estamos practicando la verdad, y que hay un sello distintivo de un verdadero Hijo de Dios, que es que el Hijo de Dios permanece en la doctrina de Cristo, no niega, no rechaza la fe de Dios. En otras palabras, no apostata de su fe. Estos falsos maestros, estos falsos profetas son personas que apostataron de la fe, es decir, estuvieron con nosotros, como lo veíamos con anterioridad, se recrearon con nosotros, estuvieron involucrados en muchas áreas del servicio, pero no pudieron permanecer en la doctrina de Cristo. Y hacíamos la pregunta: ¿por qué no podían prevalecer o permanecer en la doctrina de Cristo? Porque no eran de Cristo, no eran de Dios. Eran simplemente personas falsas con una imitación de espiritualidad. Los falsos maestros tienen un conocimiento intelectual de la fe de Dios, es decir, tienen un conocimiento empírico de las cosas de Dios, mas no tienen un conocimiento vivencial, un conocimiento experiencial con la palabra viva, con la palabra de Dios, que solo los hijos de Dios la pueden tener. Juan, aquí en el verso 10, ahora viene y advierte a la iglesia no solo que eviten escuchar falsas doctrinas de estos falsos maestros, de estos falsos pastores, de estos falsos apóstoles, sino también ya viene de forma más radical Juan y les dice: aléjense de estas personas, no tengan contacto con estas personas. De manera literal, gramatical, Juan les dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. ¿De qué doctrina Juan está hablando, se está refiriendo? Juan se refiere a todo el Evangelio, a la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Juan se refiere a la sana doctrina. Si alguno no trae esta doctrina, la doctrina que acepta que Jesús fue 100% hombre, sin pecado, y 100% Dios,
si esa persona no trae esta doctrina, si estas personas niegan la Trinidad, si estas personas creen que Jesús no es Dios, no los reciban en la casa. En otras palabras, cuando habla de casa, habla de hospitalidad. ¿A quién se le da esa hospitalidad? La hospitalidad en sí es dar cobijo, dar abrigo, dar confianza a alguien. Y los hijos de Dios solo podemos dar abrigo, confianza a alguien que tiene la misma creencia que nosotros y habla el mismo lenguaje, el mismo idioma espiritual que nosotros. Y con esto no quiero que se me malentienda o se malinterprete de que nosotros hacemos acepción de personas. No, dentro de la carta vemos que esto ya está dirigido, esta carta dirige Juan a los hijos de Dios, no a los incrédulos, sino a los hijos de Dios. Habrá otro mensaje que compartiremos, que es el predicar las buenas nuevas, que va dirigido a todas las personas, incluso a los que no son salvos, para que vengan al arrepentimiento. Pero aquí ya Juan da instrucciones a los hijos de Dios, a los que han madurado, a los ancianos, a los pastores, a los que están en la iglesia. Él les está diciendo: no tengan comunión, no tengan intimidad, no le den abrigo, no les den cobija, no den confianza a estos falsos pastores. ¿Por qué razón? Porque Juan lo que quería es guardar la salud espiritual de la iglesia. Entonces, no hay ningún beneficio ni ninguna ayuda en nosotros cobijar a un falso pastor, a un falso maestro en la congregación. Y aún el recibir en casa, porque sabemos que ellos son mensajeros de Satanás, que el objetivo y la función de ellos es sembrar la semilla de muerte en los corazones de las personas. Entonces aquí dice: si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, estamos hablando de la doctrina sana, ¿sí? No lo reciban en casa, ni le digan bienvenido. El apóstol Juan a Timoteo también, en 2 de Timoteo 3, le habla de las características de estos falsos maestros, y ahí hay una lista. Dice que estos son crueles, vanagloriosos, desobedientes, soberbios, infatuados, traidores, amadores de los deleites más que de Dios, aborrecedores de las cosas de Dios. Dice: desobedientes a los padres, sin afecto natural, crueles, que tendrán apariencia de piedad. Esta apariencia identifica que son personas que pueden imitar espiritualidad y bondad, pero niegan la eficacia de esta verdadera piedad. ¿Y cómo la niegan? Con sus hechos, con sus acciones, con sus actitudes. Por eso también el Señor Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. No puede usted sembrar un árbol de manzana y cosechar peras. Si siembra manzana, pues cosecha manzana. Y si siembra peras, cosechas peras. Lo que es nacido de Dios debe de expresar el fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5:22, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, mansedumbre. Y contra tales cosas no hay ley. Pero en Gálatas 5:19 habla de estos falsos maestros que solo tienen una apariencia de piedad, pero van a manifestar las obras de la carne en sus vidas tarde o temprano. Ellos están unidos a Satanás, a su padre, y hacen lo que su padre Satanás hace. ¿Qué vino a hacer el diablo? Juan 10:10. El ladrón viene sino para matar, robar y destruir. Ese es el objetivo de los falsos profetas. Por eso es lo que Juan aquí en esta carta está diciendo: eviten tener comunión con falsos maestros, eviten tener comunión con falsos profetas. ¿Y cómo podemos identificarlos si no tenemos un conocimiento base, clave o fuerte, sólido en la palabra de Dios? Es por eso que muchas veces se anima a los hermanos de que estudien la Biblia, lean todos los días la palabra, memoricen los textos bíblicos, oren, ayunen, asistan a la iglesia, para que sus sentidos espirituales sean despertados y para que ellos puedan ser sensibles y puedan detectar la voz que viene del diablo. La serpiente engañó a Eva en Génesis, y ustedes saben muy bien qué es lo que hizo la serpiente: torció la verdad. El diablo siempre tuerce las escrituras para sus propósitos. Pero aquí el verso 11 dice: porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. En otras palabras, Juan está diciendo: si ustedes atraen o traen o dan la bienvenida a estas personas, o cobijo o abrigo,
o les dan hospitalidad, ustedes también se contaminan espiritualmente con todo lo que estos traen. Es por eso que Dios empieza a hacer la limpieza internamente desde nosotros, desde adentro con la palabra, y también externamente debe de manifestarse esto. Queridos hermanos, la hospitalidad ofrecida a esta clase de falsos profetas contribuye a la propagación de su herejía y deja la impresión inequívoca de que se están aprobando sus enseñanzas de estos anticristos. La lealtad suprema a Dios y a su palabra es lo que debe caracterizar por encima de todas las acciones a cada creyente verdadero. Soy tu amigo Gabriel. Que Dios los bendiga.